vamos a seguir con esta carta y vamos a estar meditando en el capítulo 4, del versículo 7 al versículo 16. Ya hemos visto los versículos anteriores. Ya vimos también el inicio de la carta, del capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 23. Tenemos lo que hemos llamado los privilegios que Dios da al creyente, a la iglesia, en donde ahí el apóstol está dejando bien marcado la obra del Padre, la obra del Cristo, la obra del Espíritu Santo. La obra del Padre es que nos bendijo desde arriba. La obra de Cristo es que perdonó nuestros pecados, nos redimió. La obra del Espíritu Santo es que nos selló. Fíjense bien, una obra, un trabajo bien hecho, bien planeado. Él planeó, Él organizó, Él ejecutó. Y bueno, más adelante Él vuelve a mencionar que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Y eso fue por el gran amor de Dios. Y allí en Juan 3:16 está bien marcado eso, porque de tal manera, la palabra por qué está indicando una razón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y el propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ya viendo el capítulo 4, ahí habla entonces acerca de las responsabilidades que el creyente debe tener o debe vivir delante del Señor dentro de su vocación. La vocación del creyente es seguidor de Cristo, ser cristiano. Ser cristiano es una persona que tiene a Cristo, que sigue a Cristo, que sirve a Cristo. Entonces aquí se hablan las responsabilidades. Y bueno, ya vimos el versículo 1 y 2, donde se mencionan los cuatro virtudes o 4 elementos, que es humildad, mansedumbre, paciencia, y lo que le da el toque es el amor. Y esos 4 juntos, al grado de que el creyente pueda estar bien revestidos del Señor, a fin de soportar unos a otros, dice aquí, y hacer frente a cualquier situación de la vida. Hay algunas congregaciones, algunos hermanos que tienen esa actitud de declarar, de reclamar, de exigir a Dios su mano, su misericordia, pero esta carta nos enseña que uno debe fortalecerse en el Señor, estar bien revestido de la armadura de Él, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y no nos toca pelear con el enemigo, sino estar con Cristo Jesús. Bueno, entonces aquí vamos a leer del versículo 7 al versículo 16. Leemos, hermanos. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Dios, en este momento por la bondad que tú has derramado en nuestra vida, y estamos aquí en tu casa congregados con ese propósito de glorificar tu nombre y aprender tu palabra. Bendícenos en este tiempo, tu Espíritu Santo nos ministre, nos dirija, de modo que todos los que nos escuchan y los que estamos aquí presentes podamos hacer reverencia glorificando tu nombre, comprometiéndonos para adorarte, servirte y dar testimonio de tu nombre a donde quiera que nos encontremos. Bendícenos, Dios, en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días estuvimos viendo del versículo 7 y llegamos hasta el versículo 11, en donde vimos que el Señor fue el Señor. Aquí es la obra del Padre, la obra del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, porque aquí en el versículo 11, el 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y la finalidad del Señor y el apóstol entendió esto, el Espíritu Santo le inspiró, y entonces habla en la iglesia, habla a cada creyente, no solamente de sus privilegios, de ser bendecido por el Señor, de ser perdonado y ser sellado con el Espíritu Santo, sino habla de las responsabilidades de cada creyente. Responsabilidades. Y la figura que el apóstol presenta aquí está aquí en el versículo 16, que dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La figura que está presentando aquí el apóstol es el cuerpo humano. Como crece la persona cuando nace, así debe crecer la iglesia. Y la responsabilidad es de cada miembro. En otras palabras, el cuerpo, cuando uno nace, lo más grande que tiene un cuerpecito, un bebé, es la cabeza. Yo entiendo que mi cabeza cuando yo nací era lo más grande que había. Y así es el cuerpo de un bebé. Pero conforme van pasando los días, entonces se va todo integrando
va creciendo hasta ser un cuerpo perfecto. Y todas las células del cuerpo, todos los tejidos, todas las, lo que corresponde al cuerpo, va trabajando para el bien del cuerpo. De modo que la persona, aquello que era un bebé, va desarrollándose hasta llegar a una altura perfecta. Su altura, la altura que usted tiene. Cuando mide 1,20, 1,50, 1,70, 1,80, 2 metros, 2,10, es la altura que culminó. Es el cuerpo perfecto. Sus ojos, sus manos, sus pies, todo está bien hecho. Y entonces el Espíritu Santo, Cristo Jesús aquí, como Dios tiene el plan que el creyente crezca, que la iglesia crezca, entonces la función, la participación de cada miembro en la iglesia es importante. Y aquí unos son predicadores, otros son pastores, otros son maestros, otros tienen el don de servicio, otros tienen el don de administración, otros tienen el don de discernimiento, todos los que estamos aquí, los que hemos recibido a Cristo Jesús, no importa la edad, no importa la capacidad educativa, no importa. Cuando hablo de edad, desde el momento en que el niño de 8, 9, 10 años ha aceptado, ha entendido su necesidad de Cristo y le acepta en su corazón, a partir de ese momento Dios le capacita para crecer en el Señor a través de su palabra, pero también para que crezca en la congregación, para que la iglesia esté bien afirmada en Cristo. Y el elemento que Dios va a usar, o que aquí el apóstol Pablo señala, es lo que dice ahí en el versículo que leímos. Versículo, el último, el 16, lo leemos juntos, por favor. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay otra forma. No hay otra forma en que el cristiano crezca, o la iglesia se desarrolle y crezca. La virtud o elemento que aquí presenta es el amor, y el amor de Cristo. Así como Él nos escogió, así como Él nos llamó, como Él se dio. Miren, vamos a echarle un vistazo a Efesios, y vamos a ver ahí en el versículo, capítulo 1, versículo 5. Dice así, leemos, capítulo 1, versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que menciona ahí el apóstol? ¿En qué? En amor. Amor de Dios, amor de Cristo, amor cristiano. Es lo que le va a dar el toque, ese ambiente, cuando se convive, cuando nos congregamos. Lo que importa es el amor que usted tiene por el Señor, y ese amor lo refleja en el hermano o en el prójimo. Miren, allí en el capítulo 2, versículo
4. Leemos, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, hermanos? Con amor, con amor. Y allí en el capítulo 3, vamos a leer, allí en el versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Leemos: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor de Cristo, en amor cristiano. Fíjense bien, sigue diciendo ahí el 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos los hermanos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer ¿qué, hermanos? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero el amor de Cristo es el que marca la diferencia, hermanos. ¿Estamos, hermanos? Entonces, allí en el capítulo 4, versículo 2, dice así, hermanos. Leemos, capítulo 4, versículo 2. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, aquí en la parte principal, hermanos, de la vida cristiana es el amor que nos ha dado nuestro Dios, el amor que usted siente por Él, y eso se va a reflejar en la iglesia. Y es lo que nos va a impulsar. Amor. Si alguien no siente amor, debe preocuparse. Si alguien no siente por su iglesia, o no tiene sentir por su hermano que está enfermo, que está en una aflicción, que está en una necesidad, si alguien no siente eso, debe preocuparse. Porque lo que dice que lo que nos inspira es el amor de Dios. Por eso aquí el apóstol usa la figura del cuerpo humano. Y el apóstol también lo señala allá en 1 Corintios. El cuerpo no todo es ojo, y no todo es pie, y el ojo no le puede decir al pie: no te necesito. Entre el organismo no hay ambición, no hay envidia. Entre el organismo, el cuerpo, ninguno dice: yo soy más que tú. No, porque el cuerpo, todos los órganos se ayudan mutuamente. Todos, cuando hay una herida, cuando hay una enfermedad, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todos se unen para sanar. Y muchos mueren para sanar esa parte afectada. Entonces, la función de la iglesia así debe ser, como función del cuerpo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Y el ingrediente cuál es, mis hermanos? El amor. El amor. Que aquí en el organismo tiene que ver el sustento, el alimento que recibe el cuerpo. Se nutre. Y el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, todo hace su función para el bien del cuerpo. Son órganos internos que no vemos, que no los manejamos. Nosotros, son órganos internos que nosotros no mandamos al corazón: trabájale o qué pasa, ¿no? Y el hígado, a ver qué está pasando contigo. Son órganos que nosotros no dirigimos. No es como los ojos o el cuello, que mira hacia allá o mira para acá, o los brazos o el pie. Ya de una manera intencional nos dirigimos a cierto lugar, y la mente ordena, y el pie ejecuta, empieza a moverse, empieza a caminar, o las manos empiezan a moverse. ¿Sí?
Entonces, pero podemos ver aquí que el cuerpo tiene su función de una manera perfecta y es la misma función de la iglesia. El ingrediente es el amor. Amor. Lo que debe haber aquí entre nosotros es amor. Una actitud pastoral. Todos nosotros debemos ver unos por otros. Y esa palabra, unos por otros, orar unos por otros, llevar las cargas unos por otros, llorar unos con otros. Esa palabra se repite muchas veces en las cartas. Porque así es el cuerpo. Así es el cuerpo. Funciona de una manera maravillosa. Así debe ser la iglesia. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué los maestros? ¿Por qué los predicadores? ¿Por qué usted que tiene que discipular o los discipuladores? ¿Por qué los maestros de los niños? ¿Por qué hay que enseñar al nuevo creyente? ¿Por qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Y aquí está en el versículo 12, vamos a ver eso. Ahí es a donde entra la responsabilidad de usted. Y toda aquella persona, vuelvo a decir, toda aquella persona que tiene a Cristo Jesús es responsable delante de su Señor y tiene que responder por su iglesia. Tiene que responder por su hermano. Como miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Esta es una iglesia local, ya hemos visto que está la iglesia del Señor en todo el mundo. Toda aquella persona que confiesa a Jesucristo como su Salvador personal y cree en el Padre y es sellado por el Espíritu Santo, esa es la iglesia de Cristo. Porque el grupo que solamente Jehová o solamente Dios no es iglesia del Señor. O que diga solamente Jesús no es iglesia del Señor. O que digan que solamente el Espíritu Santo no es iglesia del Señor. Es la Trinidad. Los tres, porque los tres operan. Y la iglesia local así debe funcionar. Por eso es importante que usted se congregue fielmente con el propósito de servir al Señor, y cuando usted sirve al Señor en su iglesia, usted está adorando y es útil en las manos del Señor. Y no puede usted decir, es que yo no tengo dones, es que yo no tengo cómo servir, es que yo no sé hacer nada. No, si tiene a Cristo, usted tiene esa capacidad. ¿De acuerdo? ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Entonces, fíjense bien ustedes, la grande bendición, el grande privilegio que tenemos del capítulo 1 al capítulo 3. Pero luego la responsabilidad que aquí pone el Señor, que indica al apóstol Pablo para que escriba la iglesia. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es la razón? Miren, versículo 12. Ahí tenemos, a fin o para. ¿Cómo lo entiende usted? ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio, hermanos? ¿Cuál es el ministerio? Aquí, ¿cuántos ministerios tenemos? Mencione uno. La enseñanza. Tenemos que preparar a otros para que enseñen y que enseñen bien. Que enseñen bien. La persona que enseña debe tener el don para que pueda discernir entre lo bueno y entre el bien y el mal, que pueda trazar bien la palabra del Señor. El que enseña debe estar completamente seguro que lo que está diciendo es la verdad, porque el objetivo, hermanos, de enseñarles a ustedes es con el fin de que ustedes digan amén,
Amén. Gloria al Señor. Cuando usted oye que Dios nos bendijo desde los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿usted qué dice? Amén. O sea, una enseñanza bien hecha, una enseñanza fiel, una enseñanza que inicia pero que lleva a la perfección. El que enseña, ese debe ser el propósito. Cualquiera se puede parar aquí adelante, cualquiera. Pero el que se va a parar delante de una congregación debe enseñar palabra fiel. De otra manera, se le considera como un usurpador. Y cuando alguien tiene el don, enseña y enseña bien. Debe estar bien capacitado. Otro ministerio, hermanos. Otro ministerio. El de la alabanza. Ya he dicho anteriormente, esto, que el que toca aquí debe estar preparado, debe ensayar, debe preparar su mente y su corazón, porque está llevando la alabanza, está conduciendo a la congregación para que alabe al Señor. Y no debe tener aquí los pelos parados. No, debe estar bien preparado. Yo recuerdo en una ocasión que le dije a uno de los integrantes: si tú tocas para que te aplaudan, o tú tocas para que te vean que sí tocas bien, o tú tocas para agradar a la congregación, o tú tocas para, en fin, para alimentar tu ego, no toques, porque no estamos para eso. O si alguien enseña para que le diga: usted sí enseña bien, y pasas aplausos, mejor no enseñe. Porque la gloria, ¿a quién debe ser? Al Señor. Otro ministerio: oración, misiones, evangelismo, administración. Pero todo se tiene que hacer, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se debe hacer? El que enseña, ¿cómo lo debe hacer? ¿Cuál debe ser el ingrediente vital? ¿Cuál, hermanos? El amor. Vamos a ver primero a los Corintios, capítulo 12. Primero a los Corintios, capítulo 12. Por eso en la iglesia, hermanos, no todos son predicadores, no todos son maestros. Otros se desempeñan muy bien en la cocina, otros se desempeñan muy bien en el servicio, otros muy bien en la visitación, otros muy bien en la consejería. Todos tienen funciones, todos, así como en nuestro cuerpo. La uña no sobra, mis hermanos, a menos que haya crecido mucho, pues ya córtale para que se vea bonito tu mamita o tu pie, ¿sí? O el cabello, sabes que ya está hasta el suelo, va, rápate un poquito, ¿sí, hermanos? Nada sobra en el cuerpo, nada, absolutamente nada. Está hecho, creado perfectamente, y la iglesia así es. ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los consejeros? ¿Dónde están los administradores? ¿Dónde, mis hermanos? En la iglesia. No los vamos a traer de allá de la calle, no los vamos a traer, a menos que sean convertidos, porque si alguien no es convertido, no. Ok, ya están ahí, 1 Corintios, versículo 29. Dice así, capítulo 12, versículo 29. Leemos todos juntos. Dice así: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Y luego dice, mire la recomendación, leemos juntos. La recomendación, mis hermanos: procurad pues los dones mejores. Así, punto, hermanos. Procurad los dones mejores.
por lo menos dice aquí que debes tener 3 o 4 dones. Por lo menos. No tienes todos, son 20 y tantos. No tienes todos, pero por lo menos tienes 4. Procura el mejor. Y hazlo con amor. Hazlo con amor, porque es lo que dice aquí. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es esa excelencia, mis hermanos? ¿Cuál es? Versículo 32. Vamos a leer el 32. Vamos a leer. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que. Fíjense bien. ¿Cuál es el don ahí? ¿Cuál es el don? Lenguas humanas. Habla inglés, francés, alemán y X y un montón de cosas. Pero para su ego, solamente el ruido es. Y dice, si no tengo amor, dice, si yo hablo lenguas humanas y no tengo amor, vengo a hacer algo que hace solamente ruido. Y quizás suene bonito aquello que está diciendo, aquello que está haciendo, es algo bueno, pero no lleva amor, es decir, no glorifica a Dios. Porque lo que haces, por eso hemos visto siempre, cuando haces el aseo, cuando haces cualquier trabajo aquí, debe llevar amor. Ese ingrediente no debe faltar, porque eso es lo que va a glorificar al Señor. Y vas a motivar para que otros lo hagan también. Siguiente, versículo 2. ¿Cuál es el don aquí? Y si tuviese, ¿qué? Profecía. Y además entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Aquí está hablando el don de profecía, de enseñanza, que entiende todos los misterios, entiende muy bien las escrituras, tiene mucho conocimiento acerca de las escrituras y tiene una fe tan grande que puede trasladar los montes al mar, que puede decir, cerro, échate abajo. Pero no tiene amor, no lo hace para el Señor, no lo hace para que sean edificados los hermanos, no sirve. Una hermana una vez, unos hermanos se organizaron para hacer una convivencia. Y entonces ahí los hermanos se organizaron y dijeron, ¿sabe qué? Les toca poner 4 pollos cada uno. Y bueno, de acuerdo a la capacidad de cada hermano económica, llevó sus pollos. Y pues unos que estaban muy tristes, muy flaquitos, y otra hermana llevó unos pollos de esos poliones de doble pechuga. Y a la hora de que nos estaban guisando, hermano, ¿dónde fuiste a recoger esos pollos? Mira cómo están, todos desnutridos. Mira mis pollos, hasta doble pechuga. Estaba humillando. Perdió su efecto. Sí, hermanos. Sigue diciendo. Otro, aquí se mencionó 4 dones. Versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes, versículo 3, juntos, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? No, que te quedas hasta sin comer, pero solamente para alimentar tu orgullo, para tu ego, no funciona. Debe llevar ese ingrediente. Porque Dios nos bendijo en amor. Él nos escogió en amor. Él se dio a nosotros por amor. Y Él quiere que tengamos conocimiento de Él y entendamos su grande amor. Y cuando vamos a atender o ver a los hermanos y vamos a andar en nuestra vida cristiana, debe haber humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos? ¿O le está dando sueño? Si le está dando sueñito, no, se va a poner usted de pie. Bueno, todos, pero ahorita yo les indico. ¿Estamos, hermanos? Entonces, la primera parte, ¿cuál es, mis hermanos?
a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio. Es decir, la iglesia va a funcionar ¿con qué, hermanos? ¿Cómo funciona? Con los ministerios. Y ya los mencionaron ustedes. Uno de ellos, evangelismo. Si no hay evangelismo, ¿qué pasa con tu don? No lo estás ejercitando, mi hermano. Si no hay enseñanza, ¿qué sucede? No hay crecimiento numérico, no hay evangelismo. Tu don ahí de evangelismo es como esas casas. ¿Han visto esas casas medias construidas? ¿Qué pasó con esas casas? Con esas construcciones, grandes construcciones que se quedaron a medias. Y ahí están los fierros. ¿Cómo están los fierros? Oxidados. ¿Cómo está el concreto? Ya se puso viejo, ya no sirve. Hay que renovar. Hay que renovar porque la iglesia funciona con ministerios. Por eso, si usted tiene el don de enseñanza, hay que incluirse. ¿Cómo lo va a reconocer? Pues involucrándose. ¿Cómo va usted a desarrollar ese don de evangelismo o ese don de misiones? No hay misiones. ¿Qué pasa con el hermano que tiene ese don de misionero? Un hermano que decía, es que ya fuimos acá, ya fuimos allá y la gente no quiere. Pues vamos otra vez. Vamos otra vez. Entonces, cuidado que el don de usted no esté ¿qué? Oxidado. Porque si tú no sirves en la iglesia a donde eres, a donde te estás congregando, te aburres, te desesperas, estás de observador y dices, si yo estuviera ahí, esto, pero estás de lejos, estás allá, como aquel me dijo, desde acá te cuido. Cuando alguien me sacó la pistola, y él se llenó de miedo y está como a 50 metros. Y cuando ya me acerco a él, desde acá te estoy cuidando, mi hermano. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Cuidado, mis hermanos. La iglesia funciona ¿cómo? Con ministerios. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Usted, porque Dios le ha dado dones. ¿Me entienden? Usted no puede decir, es que yo no. Y alguien con justa razón puede decir, no, pues yo no, hermano, o no tiene al Señor. Porque el que tiene al Señor, lo que le impulsa es el amor. ¿Estamos, mis hermanos? Bueno, ¿se entendió esa parte? La primera parte del 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces aquí debemos nosotros capacitar a los hermanos y debemos hacer eso, pero muchas veces empiezan 10, 15 y termina 1. Pero hay que capacitar y hay que discipular. Si no discipulamos, miren, la otra cosa, la otra parte del 12, segunda parte del 12, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, ¿qué hace usted para su cuerpo? A ver, ¿qué hace para usted para su cuerpo? A ver, ¿qué hace usted? ¿Quién es el que hace ejercicio? A ver, ¿quién hace ejercicio? O que ya dejó el pan y la tortilla y la sal y el azúcar porque ya le estaban saliendo ahí unas llantitas o llantotas, ¿sabe? ¿Sí o no? ¿Y qué hace usted en su cuerpo? No le pone cremita porque ya salieron las arrugas y no se pinta el pelo porque quiere usted verse más bello, más bella, más atractiva, y si no ve, pues ya se ponen los lentes. La cuestión es que ¿qué le hace usted a su cuerpo? Trae su prenda aquí. No, ¿para qué le cuento? ¿Para qué? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué le hace a sus pies? Si está dentro de sus posibilidades, pues se compra unos buenos zapatos que no le lastimen, de piel.
Pero cubre sus pies, aunque sean de guarachitos, pero los cubre. ¿Qué no le hace usted a su cuerpo? Pues ¿qué es lo que hay que hacer en el cuerpo de la iglesia? ¿Qué hay que hacer? No solamente funciona por ministerios. Los ministerios es para que edifique la iglesia dentro, local, pero también para que se extienda el nombre del Señor. El evangelismo, las misiones. Pero interiormente también debe crecer. Me acuerdo cuando un hombre decía, un hombre que vendía algunos productos y él tenía su purificadora de agua y la embotelló y la empezó a comerciar, y entonces él decía, para mis riñones es la mejor agua, ¿sí? Lo mejor de lo mejor para mi cuerpo. Entonces aquí la enseñanza debe estar bien trazada, mis hermanos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, así como crece un bebé y se le cuida y se le alimenta y se le sustenta, y se le da cariño, se le da amor, un montón de atención. Cuando yo ya tenía 12, 13 años, me dijo mi papá, mira, mijo, cuando tú eras bebé, yo te cuidé, creciste, eras un niño, eras un adolescente, yo te cuidé para que no perdieras un ojo, para que no te rompieras un brazo, para que no estuvieras sin una pierna, yo te cuidé. Ahora ya estás grande, cuídate tú. Ahora cuídate tú. Entonces, la iglesia va a cuidar a la iglesia. Los miembros van a cuidar a los miembros. Y la iglesia va a cuidar a los nuevos creyentes. No como alguien que trae un nuevo creyente y el otro ya está preparado con punta de zapato, vamos para afuera. ¿Tú qué buscas aquí? No. Aquí vamos a cuidar a los nuevos creyentes. ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? Amor cristiano. Amor de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dice aquí, miren, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo se edifica con enseñanza, con evangelismo, con consejería, con los dones que usted tiene, que Dios le ha dado. Y tenga mucho cuidado que esos dones no estén oxidados, que no se le va a olvidar como la casa vieja que está por ahí, que quedó a medias. Y ahí están los fierros todos torcidos y oxidados. No se le va a olvidar. Cuando vea uno de esos, creo que me parezco a eso. Ojalá y usted se active, se reavive. ¿Sí, mi hermano? ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es la finalidad, mis hermanos, de que hay ministerios? Que hay hombres aquí, pastores, consejeros, aquí están. No los vamos a traer de otro lugar. La iglesia está completa, no le falta nada, mi hermano. No le falta nada. Aquí estamos. Cuando la iglesia es pequeña, de 5, de 10, está completo. Tiene lo que necesitan. Cuando es de 50, de 100, tiene lo que necesitan. Cuando es de 200, de 1000, tiene lo que necesitan, mi hermano. ¿Sí me explico? Entonces aquí, fíjense bien. A ver, ¿cómo vamos a funcionar entonces? ¿Cómo va a funcionar los ministerios y la edificación del cuerpo de Cristo? Versículo 13. Leemos, por favor. Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor. Dice así. Leemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Primero, ahí nada más. Ahí, así manténganse de pie. Volvemos a leer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número 2. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? A un varón perfecto. ¿Cómo? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Puede sentarse, mi hermano. ¿Hasta cuándo va a servir? Dice aquí. ¿Hasta cuándo va a funcionar su don? ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Bueno, vete acá.
Hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta palabra hasta tiene un límite. Es una preposición. Hasta tiene un límite. ¿Cuál es el límite, mis hermanos? ¿Cuál es el límite? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, trabajar con propósito. ¿Cuál debe ser el propósito? Otro propósito, hermanos, de servir en la iglesia. Que todos tengan su fe bien cimentada, bien arraigada en Cristo Jesús. De modo que cuando venga la tormenta, porque va a venir la tormenta. Va a venir la tormenta. ¿Qué tormenta? Va a venir la enfermedad. Se va a venir la vejez. Va a venir la escasez de trabajo, de dinero. Se van a presentar algunas falsas doctrinas, falsos maestros. Y cuando llegue este momento, vamos a estar firmes en Cristo Jesús. Así como usted a su cuerpo le dio cebollita, le puso ajo, le puso verduras, le puso carnita, huevitos, pescado y chapulines y nutrió su cuerpo. El niño está nutrido de su lechita, el alimento sólido, nutritivo. El niño así está alimentado. Y cuando llega la enfermedad o llega una plaga, le toca, pero no lo tira. No, el niño ni usted no está padeciendo de anemia por falta de alimento. No le sangra la nariz. Si a alguien le sangra la nariz es porque le hace falta vitamina K. Verduras, espinacas. Y así, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra función como miembros de la iglesia? Cada uno trabajando para el bien de la iglesia, edificando el cuerpo de Cristo, porque Cristo la compró, Él nos compró, a Él le costó. Entonces usted y yo somos responsables de educar, de edificar a la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar su trabajo? ¿Cuándo? Nunca. Hasta que Cristo venga. Decía un hermano, a mí ya me jubilaron. A mí ya estoy jubilado. Aquí no hay jubilación, mis hermanos. Aquí no hay jubilación. Aquí fuimos llamados para trabajar, para servir. Entonces, fíjese bien, ¿le gustaron los privilegios? Ahora las responsabilidades, ¿le gustan? ¿Le gustan las responsabilidades? ¿Qué piensa hacer usted con sus dones? ¿Qué piensa hacer usted con su vida que ya está en las manos de Cristo y que usted una y otra vez ha cantado? Tú eres el Señor, el Rey de Reyes. Yo aquí estoy para servirte. ¿Qué va a hacer usted? Hay que cumplir esa palabra. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, nuestro trabajo debe ser unificar aquí. Y así empezó el apóstol aquí diciendo que debes andar en tu vocación como cristiano y guardar la unidad que el Espíritu Santo ha logrado en la iglesia. Segunda parte del versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Así leemos. Leemos, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Ahí nada más porque tiene coma. O sea que, miren, la persona, el nuevo creyente y la iglesia se debe perfeccionar en Cristo.
Lo que usted debe conocer es a Cristo. Miren, hay conferencias, hay estudios de matrimonios y para los jóvenes y cómo debe vivir el esposo y cómo debe ser la esposa, cómo debe tratar el esposo a su esposa y cómo deben ser los hijos en su casa, y hay un montón de consejos de estos. Y son buenos, muy buenos. Pero el pueblo de Dios escasea en consejería porque no conoce a Cristo. No conoce a Cristo. Es decir, tuvo su encuentro personal con Él, tiene a Cristo en su corazón, pero no le conoce. Es como ese esposo o esa esposa que se casó bien emocionado, hizo una tremenda fiesta. Hubo cohetes y hubo un montón de cosas, pero a la semana siguiente se va a Estados Unidos. Y allá le manda flores y le manda dólares y le manda sus regalos. Y cuando regresa, a lo mejor ya hay un bebé. Pero el bebé no reconoce a su papá. Y el esposo no conoce a su esposa. La esposa no conoce a su esposo. ¿Por qué? No conviven. No conviven. Pero si comen juntos, platican juntos, pasean juntos, y acá, y le da de comer en la boquita. Le enseña a comer si come feo. Así no comas, mamacito o papacito, así no comes. No te embarres el bigote. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? Muchas veces así pasa el cristiano. Tiene a Cristo, pero no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque no se congrega. Porque no lee la Biblia. A mí me da mucha tristeza que al creyente hay que rogarle para que lea la Biblia. ¿Leíste la Biblia? ¿Leyeron ustedes la Biblia en esta semana? No tuve tiempo, hermano. Pero leí un versículo. Ah, Dios. ¿Me entienden? Usted necesita conocer a Cristo. Y para conocerle, pues hay que pasar tiempo con él. Hay que leer las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Y hay que meterse allá. Y usted va a aprender cómo ser un esposo, y cómo ser un papá, y cómo ser un abuelo, y cómo ser una esposa, y cómo tratar al prójimo, cómo ser en su trabajo. Porque el Espíritu Santo va a obrar en la vida de usted usando su palabra. ¿Me entienden? Y usted ya va a contar a otros. ¿Y cómo le hiciste para mejorar tu matrimonio? Me puse en las manos del Señor. Empecé a leer las Escrituras. Y leí, escuché una conferencia de matrimonio y mejoró mi entendimiento. Esa es la función de la iglesia, mis hermanos. Pero vamos a terminar este versículo. Fíjense bien. Hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto. A ver, así. Hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto en Cristo. Perfecto. Es como el joven. ¿Cómo ve usted a su joven? A lo mejor usted quería que creciera más, pero pues ¿de dónde? Ya no dio más. Pero está ¿qué? Perfecto. ¿O no, hermana? ¿Sí o no? ¿Cómo está su joven? ¿Cómo está su joven? ¿Sí o no? Usted lo cuida y lo mima. Aunque es más exigente, pues. ¿Sí? Pero fíjese bien. Perfecto. ¿Y quiere usted que sea perfecto? ¿Qué espera usted para su joven? Que sea un profesionista, que logre su carrera, que pueda valerse en el futuro, valerse por sí mismo, que no tenga 50, 60 años y su todavía lo está manteniendo. No. Entonces, un varón perfecto. Aquí fíjense bien, el ministerio de la iglesia es evangelismo y todo lo que ya hemos visto. Pero luego el crecimiento dentro de la iglesia, los mismos ministerios. ¿Cuál es la finalidad? Que conozca a Cristo, que viva en Cristo, que diga como el apóstol: para mí el vivir es Cristo
Para mí el vivir es Cristo y el morir ya no me interesa porque sé que tengo morada celestial con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Una fe unida, solo Cristo. Y luego un varón perfecto. Perfecto, perfeccionado en Cristo Jesús. En todas las áreas de la vida cristiana. En cuestiones morales, cuestiones espirituales, sociales, bien capacitado. ¿Sí, hermanos? Y luego dice, finalmente leemos, dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso ya lo vimos anteriormente. Que tú conozcas las 4 dimensiones del amor de Dios: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí, hermanos, que tú seas perfecto en Cristo Jesús. Para eso están los maestros, para eso están los consejeros, para eso están los administradores, para eso está el cuerpo y es la iglesia. Todos nosotros tenemos parte en esta labor, mis hermanos. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Llegamos hasta el versículo 13, nos falta 14, 15 y 16. Y les invito para que ustedes estudien estos versículos en su casa, porque vamos a seguir meditando. Y ya nos dimos cuenta que aquí hay mucha enseñanza, mis hermanos. Pero bueno, no quiero que se vaya usted con las manos vacías. Tome una decisión y agradezca al Señor y dígale: Señor, en mi situación, en mis incapacidades, en mi falta de conocimiento, puedo ver que yo soy una persona que tú has dado salvación con el propósito de glorificar tu nombre, pero también para ser de grande bendición en mi iglesia. Y te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Y no está aquí el hermano, no viene la hermana, no está aquí el niño, no está el joven. Yo voy a orar por él y le voy a buscar, porque quiero que mi iglesia se edifique y yo soy parte de esa labor. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos en mis hermanos? ¿Está usted dispuesto a comprometerse en el Señor? ¿O va a ser usted como ese edificio a medias que quedó ahí todo fierro oxidado? ¿Cuál es su decisión, mi hermano? ¿Cuál es su decisión? Tome decisión. Vamos a orar y dígale al Señor: aquí estoy, Señor, para gloria de tu nombre, para la edificación de mi iglesia. Esta es su iglesia. Esta es su iglesia, a donde se enseña la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias porque de las bendiciones, de los privilegios que tú nos has dado, que de una manera concreta y certera, muy segura, nos dices que somos hijos tuyos, porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y fuimos sellados con tu Espíritu Santo. Y somos hechuras tuyos. Hemos sido formados por ti, construidos por ti. Desde el fondo de nuestro corazón tú obraste. Sanaste nuestra mente, sanaste nuestro corazón, perdonaste nuestra maldad. Esos son los privilegios. Pero ahora podemos ver que tenemos responsabilidades que también suenan a privilegios, porque antes servíamos al mundo. Pero ahora, con esas capacidades que tú nos has dado, podemos servirte y hacerlo de corazón, hacerlo con amor, amor de Cristo, amor cristiano, amor a nuestros hermanos.
Y la herramienta que tú nos has dado es tu palabra. No nos falta nada, estamos completos. Y cada uno de mis hermanos puede responder delante de ti de acuerdo a sus capacidades. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón y en este momento toma nuestra vida, toma nuestro cuerpo, usa nuestros dones para la edificación de tu iglesia. Que seamos nosotros cuidadores de nuestros hermanos, que seamos edificadores de este cuerpo que tú has comprado con tu sangre. Bendito eres, Señor. Ayuda a mis hermanos a tomar esa decisión. Te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro amado Señor, nuestro Salvador, nuestro soberano Dios. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.